saben que los frescos de la biblioteca están divididos en los dos laterales. Está la filosofía y la teología. En la filosofía pues están los cuatro padres de la Iglesia occidental, que son San Jerónimo, San Gregorio, San Ambrosio y San Agustín. Y en la parte de enfrente está la filosofía, la teología, con estos santos padres, la filosofía con Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, todo ello. Pero en medio está lo que se llama el trivium y el quadrivium. El trivium pues empezaba siempre con la astrología, la geometría, la aritmética, luego venía la gramática, la dialéctica, la oratoria, así todos ellos. Son 7. El trivium, que esto es lo que se estudia en la Edad Media y cada uno los representa. Pero es curioso, porque en uno de ellos, donde está la dialéctica, aparece en cada uno de los frescos, en cada una de las ciencias, aparece uno o dos cuadros de los más típicos de esa ciencia. Por ejemplo, la geometría, están los sacerdotes egipcios haciendo las pirámides. Y en la dialéctica pues está San Ambrosio, el obispo, San Agustín y Santa Mónica de rodillas. Y ponen un cartelito abajo: a lógica Agustinus, liberad nos domine. De la lógica de San Agustín, Dios nos libre. Y la razón era porque Santa Mónica ya había convencido a su esposo Patricio en el norte de África y había ido a Milán, donde él estaba de profesor de oratoria, de la ciudad imperial, Milán. Y San Agustín era un buen retórico, era un buen dialéctico, pero le gustaba ir, aunque no era cristiano, era pagano todavía, le gustaba ir a escuchar a Ambrosio, la catedral, porque tenía una dialéctica estupenda, una oratoria fabulosa. Quizás no le interesaba en principio tanto lo que decía como el modo de decirlo, como su expresión, el modo de comunicarse. Entonces Santa Mónica se entera, fue corriendo a Ambrosio y dice: mira, mi hijo, que es profesor de oratoria, viene a escucharte, pero a ver si logras convencerlo. Y después de unas charlas se dirigió a Santa Mónica diciéndole: a lógica Agustinus libera nos domine. De la lógica de San Agustín Dios nos libre. Pero no se podrá perder un hijo de tantas lágrimas y tanta oración. Y efectivamente San Agustín se convirtió después. Lo que no había podido la dialéctica, pues lo pudo la oración y lo pudo las lágrimas de esta madre. Hay una frase que refleja un poco lo que es la vida de Agustín. Es un latinajo que nosotros aprendíamos cuando estudiábamos. Noli foras in te ipsum rede, in interiore homini habitat veritas. No necesitas ir fuera. Entra en ti mismo y en el interior del hombre está la verdad. Él fue un eterno buscador de la verdad y hasta que la encontró en Cristo, pues no paró, pero muchos caminos equivocados. En ese camino tropezó muchas veces. Este es el camino de San Agustín. Hay una frase de él también que es muy interesante. Dice: no hay santo sin pasado, ni un pecador sin futuro. No hay un santo sin pasado, ni un pecador sin futuro. Y es que la santidad pues no se alcanza de repente. Requiere un continuo caminar, un continuo peregrinaje, por a veces esas callejuelas del diario vivir de cada uno de nosotros, con sus alegrías, con sus penas, con sus caídos, sus levantamientos, sus aciertos, sus equivocaciones. Lo importante, y eso lo mostró el camino, es no desmoronarse en el camino. Levantarse si uno cae. Resurgir en los momentos de que estás abajo, levantar la mano, porque siempre hay una mano poderosa que te va a ayudar a levantarte y para que sigas el camino. Dios está a nuestro lado y Dios siempre nos ayuda. Ser santo en principio pues no es difícil. Si el que pretende la santidad se pone en camino,
para servir al Señor y servir a los hermanos. Bien, podríamos definir en gran parte la vida de Agustín, pues del pecado a la santidad. En realidad, él no fue nunca un malvado. Se equivocó muchas veces dónde estaba la felicidad, pero su vida no fue de malvado ni mucho menos. Pero equivocaciones a montones. Ahora vamos a describir un poco su vida, de cómo se fue equivocando él. Saben que él nació en el año 354, siglo IV, ¿verdad? En la ciudad de Tagaste, actualmente es Argelia. Allí hay una comunidad de religiosas y agustinos, que por cierto, hace unos años en Argelia, a 3 de estas agustinas, antes ya lo habían hecho con los trapenses, que habían asesinado a todo el convento de Trapense, menos uno que estaba afuera, y fue el único que se salvó. Pues a estas hermanas les dijeron que se marchasen, que corrían peligro, y les dijeron que necesitaban seguir sirviendo a la gente. Y saben que en el Islam es muy difícil convertirse, porque el padre, la madre, la familia puede matar a que se convierte. Entonces Charles de Foucault, que fue un gran hombre, estuvo metido siempre en el norte de África, no convirtió a nadie, pero amó y se sintió amado. Y en definitiva eso es lo importante. Él no convirtió a ningún musulmán, pero le amaban todos los musulmanes de alrededor, por esa calidad de servicio que tenía la gente, esa capacidad de escucha y todo ello. Claro, eso, trabajar en los países islámicos es muy difícil, por mucho que este gobierno, algunos de este gobierno se empeñen en que pues felicitan a los musulmanes cuando hacen Ramadán y jamás hablan de la cuarentena ni de que la iglesia la tienen. Hoy se alegran mucho porque las demás confesiones las han eximido del impuesto, que también eximido de la Iglesia Católica, y lo han preguntado a la iglesia, pues nos parece normal que también se lo hagan. En fin. Lo que quiero decir es que no es fácil este lugar, ahora mismo que en Argelia, no es fácil trabajar entre ellos. El año pasado yo fui por la ruta de San Pablo en Turquía y en Tarso de San Pablo, pues solamente quedaban 2 sacerdotes. 2 sacerdotes, uno argentino, el otro no recuerdo de dónde era. Los 2. Pero es que a los 2 anteriores los habían asesinado. Esto en la Turquía me parece más liberal. Y el obispo de esa casa donde nos recibía, pues también lo habían asesinado. O sea que, y los 2 únicos cristianos que están en Tarso son estos 2 sacerdotes. Es impresionante, en realidad es parte de este trabajo. Pero bien, lo que estamos diciendo es que San Agustín nació en Argelia, antiguamente pues era una ciudad, una provincia romana, y él muere en Hipona, que está bastante cerca, en el año 430. Tiene unos 75 años cuando él muere. Es un caso curioso el de San Agustín en la historia. Como les digo, caminó perdido durante décadas, sin ser capaz de ligarse firmemente a unas creencias o a unos valores que dieran sentido a su vida. En cambio, pues sí optó por una existencia cargada de placeres que, lejos de hacerle feliz, pues les llevó a la más absoluta desesperación. Para él todo cambió con la fe cristiana. Armado con ella, pues su vida dio un vuelco, convirtiéndose en uno de los pensadores más importantes y más determinantes de su época. Su vida es un maravilloso ejemplo del tremendo peso que puede tener en nuestro futuro la filosofía que poseemos y los valores que sostiene esa filosofía. ¿Cuáles son los primeros pasos que dio este gran sabio, este gran santo? Pues él fue el fruto de un matrimonio. La provincia se llamaba Numidia, en Argelia. Patricio, un hombre pagano de fuerte carácter, y Mónica, una mujer piadosamente cristiana, que trató durante años de atraer a su hijo a los principios de la doctrina de Jesucristo. En aquellos primeros años, la familia disfrutaba de una cierta comodidad,
vivían bastante bien, pues Agustín, este niño, pues disfrutó de buena educación. Esta vino en sus comienzos de la mano de un literato que más tarde pues se complementaría con clases de gramática cuando la familia tomó decisión de trasladarse a la ciudad de Madaura. Ahí vivió su niñez. Pero ahí la cosa no les fue bien. La mala fortuna hizo que la situación económica pues se empeorara en esos años. De manera que tuvieron que retornar otra vez a Tagaste. Agustín ya era adolescente y se dedicó pues a disfrutar de la vida. Es decir, al ocio puro y duro. Y como no hay mayor vicio mayor que la vagancia para la madre de todos los vicios, pues son estos años los que se fragua en Agustín pues una actitud muy hedonista de la vida. Tanto ese hedonismo le va a durar casi toda su vida. Bien es cierto, como dicen las confesiones de San Agustín, que porque él se aplica un código muy riguroso, las confesiones. Él trata de mostrar su vida para dar gracias a Dios por esa vida y ver la misericordia que Dios ha tenido con él. Como les digo, ¿no fue un santo? Pues no era un santo, pero tampoco era una persona malvada como tal. Sí, claro que come y bebe y no le son ajenos los placeres de la carne, ni mucho menos. Va confraternizando y acompañado con compañías un poco extravagantes, disfruta de popularidad porque era muy inteligente, la atención de los demás y las ventajas de cometer pues, sus pequeñas travesuras que podía hacer un adolescente. Un joven, ni más ni menos, como todos. Por esta razón, al ver la senda en que comienza a adentrarse, sus padres deciden pedirle ayuda a un amigo romagnano que se encarga de costear el traslado del joven a una ciudad más importante, Cartago, y allí podía seguir estudiando. Fijaros, Cartago tenía ganas, es la ciudad del placer, y tenía bien ganada esa fama. Allí toma Agustín pues, lecciones de filosofía, de retórica. En esta destacó mucho, gracias a su talento y a su elocuencia natural. Pero lamentablemente el estudio no afecta a esa vida disoluta. Acude al teatro romano, a las tabernas, a los certámenes de poesía, y va saltando de una amante a otra. Vive por y para el placer. Y en esos años pues, establece una relación de pareja sin casarse, como ya hacen los marinovios, ¿verdad? Y esta mujer pues queda embarazada. Y de dicha relación pues nace un niño que se llamará, está de la relación de 14 años, ¿eh? Se llamará Adeodato. Adeodato significa don de Dios, regalo de Dios. Fijaros, a pesar de su predilección por el ocio, la vida disfruta, Agustín no deja de ser un hombre bendecido con una mente brillante que se siente atraído por la filosofía, en concreto de Cicerón. Concretamente una obra que se ha perdido, que no ha pasado, que era el Hortensio. Y aunque las creencias que terminaron por conquistarles sean en verdad las maniqueas. ¿Qué es el maniqueísmo? Pues es una fundación persa, o Irán. Maní quiere decir que el último de los profetas enviado por Dios a la tierra. Fue una religión además universalista que defendía una visión de la existencia, que el mundo se encuentra en una lucha constante entre el bien y el mal. Lucha que no es ajena a la vida humana, todos tenemos la experiencia esa, o sea que eso. Por un lado, para este maní, el alma representa la luz, el bien, mientras que por otro lado, el cuerpo, que está sujeto a las pasiones, representa el mal. Para alcanzar la liberación de la primera, sobre el segundo, pues apostaban por una serie de prácticas que tuvieron mucho efecto y influyeron mucho en Agustín.
incluso a través de Agustín en la Iglesia. Los maniqueos consideraban que su religión era la creencia definitiva, era la creencia verdadera, como todas las sectas, por encima de todas las demás confesiones. Un hecho especial de su existencia fue la gran inteligencia de Agustín de Hipona, destacando especialmente, como he dicho, en la retórica. Está imbuido por estas ideas de los maniqueos, de Platón, y Agustín regresa a la casa de sus padres. Esto le crea problemas con su madre. Su madre es muy católica y al ver que anda con este hijo, con esta mujer y que no sienta cabeza, pues lo expulsa a él y a la familia de la casa. Y tiene que ser este gran amigo de la familia, Romaniano, quien se haga cargo de él, lo acepta en su casa y lo busca un empleo como profesor. Sin embargo, esta unión va a durar muy poco. Agustín tiene que retornar a Cartago a seguir con su vida, libre de ataduras, y para ello, pues así poder fundar una escuela en la ciudad, en esta ciudad romana. Es entonces cuando entra en contacto con una de las grandes figuras del maniqueísmo, un tal Fausto, quien, en contra de todo lo que parecía, porque tiene una fama inmensa, cuando él ponía dudas le decían los pastores, por así decir, de esa secta, aguárdate que venga Fausto y te lo aclara, pues no eran capaces de solucionar las dudas que él tenía dentro del maniqueísmo. Y cuando llega Fausto, pues no ve en él nada especial y queda profundamente decepcionado. La cultura de Agustín, que es muy sabio, y comienza a desajustarse y a hundirse, esas creencias maniqueas se desploman. Pero cuidado porque le van a influir mucho en su vida, incluso después de convertido. Esto del bien y el mal, que lo material es malo y el espíritu, el alma es lo bueno, le van a influir. Y la iglesia se va a siempre a tener entre comillas, este lastre. En el año 383 engaña a su madre. Dice que va a despedir a un amigo al puerto y en vez de despedir al amigo se marcha con el amigo para Roma. Iba a comenzar una nueva vida. Allí vuelve a encontrar trabajo como profesor. En el norte de África, en Cartago, pues los alumnos atendían pero no pagaban. En Roma pagan pero son terribles. No hay modo de que pueda hacer vida con ellos. Y empieza a estar cansado. Es un tema muy recurrente en él, que se va cansando de todo. Él busca la felicidad, busca el placer, lo pone el placer, pero se equivoca una y otra vez y se frustra. Ninguna creencia es capaz de enderezar su vida y darle la lectura a esos principios que él busca con tanta ansiedad. De hecho, se siente terriblemente perdido y lo que es peor, muy culpable. Más debido al engaño, porque él era dentro de lo que cabe, era auténtico, buscaba la verdad y había engañado a su madre y había abandonado a su madre. Entonces, para un hombre que busca la verdad y miente, eso le tenía a él mal. Y siente que nunca va a encontrar la verdad. Se pone muy enfermo, muy grave, y en esa situación de desánimo. Por un lado, el alma para él representa la luz y el bien. Por otro, está sujeto a las pasiones del cuerpo, que representa el mal. Se repone y con la ayuda del que entonces era prefecto de Roma, un tal Símaco, pues logra ser recomendado para un cargo de maestro de retórica en Milán. Y allí, pues, no tiene nada más que agarrarse y se traslada otra vez allá. Allí, su Mónica ya ha convertido a su esposo Patricio y ha muerto, pues toma a su hijo y se marcha donde el otro hijo. Y le convencen, entre Navicio y Mónica, le convencen para que finalice de una vez por todas con esa relación extramatrimonial, que ponga orden en su vida, que busque una buena esposa, y Agustín lo acepta a su manera.
abandona a la madre de su hijo y se compromete con otra mujer, pero como buen, diría yo, latino, pues se busca otro par de amantes mientras se casaba con este y tomaba en serio esto del matrimonio. San Agustín tiene una conversión, bueno, el Papa Benedicto XVI, que tiene 6 catequesis preciosas, en el año 2016 creo que es, sobre San Agustín, 6 catequesis, 6 miércoles seguidos que habla de San Agustín. Pues habla de 3 conversiones, pero bueno, la conversión que más se conoce, ¿verdad? La que realmente conocemos nosotros, y que ayer celebramos la conversión de San Agustín, un 24 de abril. Pues San Agustín está harto de que ninguna filosofía, ninguna creencia da sentido a su vida. Y empieza a tantear con mucho escepticismo la corriente que dice que el hombre no tiene capacidad para conocer la verdad. Quizá el escepticismo, quizá sea ese el mejor camino para dudar de todo. Y es entonces, cuando menos lo espera, cuando comienza a darse una serie de circunstancias para que todo cambie. Hay un giro radical, que hará que su nombre entre los libros de la historia. Es el primer paso, digo yo, que va a dar en su vida y que tiene efecto en él. Y es esto que les decía al principio, de que acudía a la Catedral de Milán para ver cómo hablaba, y que no le interesaba mucho lo que decía, pero poco a poco, la dialéctica, la oratoria de Ambrosio va calando en su vida y va aportando algo que va a hacer historia en la filosofía de este hombre. Pero todavía es pronto. Sus problemas en absoluto están resueltos. Todavía siente mucha vergüenza y frustración por esa personalidad débil y pecadora, ese maniqueísmo, como le arrastraba al mal. Y él dice que se convertía, dice, bueno, mañana. Se llegaba mañana y decía, mañana. Entonces nunca llegaba hoy a convertirse, lo dice las confesiones de un modo muy interesante. Y claro, por eso has dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Esta mezcla de Ambrosio, pues la había hecho era un poco neoplatónico, la filosofía de Ambrosio, ¿verdad? Y esta mezcla de cristianismo y neoplatismo, pues van entrando en su mente y le van a hacer en él mucha mella. Su vida sigue, como le digo, sin tener mucho sentido que le dé estabilidad. Pero él no sabe que en el momento definitivo pues está ya a la vuelta de la esquina. Una tarde pasea por el huerto en esta crisis existencial, está asqueado de sí mismo y escucha la voz de una canción, toma y lee, y él no conocía esa canción, le extrañó muchísimo. Así que toma la Biblia, abre la Biblia, capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Es interesante este pasaje. Yo a veces lo mando a la gente que lo reflexione cuando me consulta. Carta a los Efesios y sobre todo esta parte de los Romanos, capítulo 13, versículo 13, si quieren acordarse, muy fácil, 13. Dice, porque ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzando, el día se acerca. Abandonemos, por tanto, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día, tenemos que comportarnos. Nada de comilonas, nada de borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de rivalidades o envidias. Al contrario, revestíos más bien de nuestro Señor Jesucristo y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ya digo, Romanos 13, de 11 al 14, pero para que se acuerden si alguna quieren prepararlo porque es precioso de este texto. 13. Tal como lo cuenta San Agustín en su obra más personal, Las Confesiones, dice, al llegar
al final de la página, se desvanecieron todas las sombras de duda. Él por fin se siente libre, transformado, está como lleno de paz y se compromete que esa experiencia se la atribuye a Dios en su vida. Y abandona de un plumazo toda su vida anterior. Deja a su prometida, deja a sus amantes, deja su empleo y toma la decisión de dedicar por completo su vida a Dios y al estudio de la Biblia. Esto le va a dar una inmensa alegría a Mónica, su madre, que llevaba 30 años tratando de que viviera según las enseñanzas cristianas. Toda la familia y un grupo de amigos se trasladan a Casistiaco, en las cercanías de Milán, donde Agustín va a ser bautizado por Ambrosio. Tenía 33 años, en un 24 al 25 de abril del 387. Si uno va a Milán, ya fue hace muchos años, entra a la catedral y hicieron unas excavaciones. Y allí está la pila bautismal donde se bautizó San Agustín. Es curioso porque, bueno, como también está en Éfeso, en Turquía, las pilas bautismales no era como la hora de hora que era por echar el agua, era por inmersión. Entonces es una pila que tiene dos o tres peldaños y abajo, entonces uno va entrando, va bajando y el agua le va cubriendo como el mar rojo. Entonces entra empecatado, el agua le limpia, le lava y sale y le pone una túnica blanca. Es la nueva vida. Realmente es en estos días de Pascua cuando se bautizaban los nuevos cristianos. Habían preparado toda la cuaresma. Es muy bonito y si uno va a Milán y ve esas excavaciones que hicieron, no sé ahora cómo estarán. Ya digo, fue hace muchos años, hace por lo menos 30 años que estuve allí. Pues en esta pequeña población, Casistiaco, en una vida llena de pureza y castidad, dedica todos sus esfuerzos al estudio de la filosofía cristiana. Y aquí es donde escribe varias de sus obras, contra los académicos, la vida feliz, los soliloquios, la inmortalidad del alma. Esta fue la primera conversión. Después decide irse a África, volver a su tierra con su madre y su amigo Alipio y su hija Deodato, para dedicarse en cuerpo y alma a la vida a Dios. Es curioso que estando en el puerto de Ostia, que es como el puerto de Roma, está bastante cerca, pues allí tiene un éxtasis con su madre Mónica, están los dos entusiasmados, ganan el éxtasis de Ostia, y allí muere su madre. Y dice, no os preocupéis dónde enterrar este cuerpo, lo único que os pido es que ofrezcáis misas para que yo descanse en las manos del Señor. Es muy bonito lo que dice San Agustín sobre su madre Mónica en este momento tan importante. Él queda destrozado porque esta madre había sido para él clave a lo largo de toda su vida. Pues nada más llegar a Tagaste, vende todas sus pertenencias, entrega buena parte de sus ganancias a los pobres, acaba con las deudas que tenía y transforma su casa familiar en Tagaste pues un monasterio. Y allí con Alipio y sus amigos pues va a convivir y ahí se va a morir en esos años, va a morir su hijo Adeodato, que también le hizo sufrir. Las prácticas religiosas de Agustín allí pues le impresiona alrededor y en un momento dado pues le ordenan sacerdote. Esta sería quizá la segunda conversión de Agustín, porque él pensaba vivir, lo dice el Papa Benedicto XVI en las 3 conversiones que habla de San Agustín. Esta es la segunda conversión, porque él pensaba vivir en un monacato, en el silencio, en la oración, en la penitencia, y de repente habla con uno en Hipona, va a encontrarse con uno que quería entrar en el monasterio, entra en Hipona, y el obispo Valerio allí estaba diciendo en ese momento que necesitaba un sucesor que era anciano. Todo el mundo le mira a Agustín y dice San Agustín obispo. Y San Agustín se pone a llorar. Y la gente dice, no te preocupes, que pronto vas a ser obispo.
Si a mí no me interesa ser obispo, yo porque no merezco ser ordenado, ni sacerdote y mucho menos obispo. Entonces Agustín es uno de los casos más importantes de la Iglesia, de los padres de la Iglesia. Como les digo, es nombrado en obispo allí, que es primado para Cartago hacia el año 395. A la muerte de Valerio le hacen obispo y desde esa cátedra pues es una misión episcopal hasta el final de sus días. O sea, esta es la segunda conversión. La primera conversión a Cristo después de esa trayectoria, de ese camino, con equivocaciones, con tropiezos, hasta que termina con el bautismo. Y su conversión es hacia la vida consagrada, hacia la vida religiosa, monacal. Pero ahora resulta que tiene otra conversión. Sus planes se quedan fuera de lugar y al ser obispo tiene que dedicarse a servir a los demás. Esta es la segunda conversión. La Iglesia le necesita, allí tienes que servir. Esto me recuerda mucho a mí, por ejemplo, a mi madre, cuando el superior provincial decía que necesitaba para Panamá uno, y pues yo le llamé para otro asunto y digo, ¿qué tal va eso? Pues mira, no hay 3, pero no puedo mandar. 2 de ellos fueron después a Panamá. Pero si te interesa, no te interesa, si me mandas voy, pero no quiero que vaya voluntario. Digo, no, ven a verme. No fui a verle. El Estado de Madrid estaba en Salamanca. No fui a verle, digo, ¿para qué voy a ir yo a Panamá? Que se me ha perdido mi ella en Panamá. Entonces fue a verme a mí. Esto fue como en abril o mayo, después del curso de cristiandad que hice de capellán en Salamanca. En julio fue a verme a mí, a primeros de julio. Yo tenía un poco de fiebre. Y me dice, bueno, ¿qué decides? Que ya que no... si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma viene a la montaña, a ver qué decide. Digo, mira, si le digo a mi madre que voy a Panamá, le da pobrecito un faracho y se me muere. Y entonces, dice, vete a Ávila, habla con tus padres, a ver qué te dicen. Yo ya se lo contaba esto. Mira a ver qué te dicen. Y recuerdo de mi madre que es la lección de eclesiología, que es este tema que estoy diciendo. Y tú eres sacerdote y religioso. Bueno, ¿qué te parece que voy a Panamá? Miramos en el Atlas, entonces, chiquito, Panamá no se veía. Chitré, por supuesto, que era el lugar de meditaban. Y la lección de mi madre es la mejor lección de eclesiología que he recibido, mejor que la recibí en el monasterio durante 4 años de teología. Y dice, mira, tú eres sacerdote y religioso. Si la iglesia te necesita así, bendito sea Dios, donde la iglesia te necesite. Yo sabía lo que me quería mi madre. Yo sabía lo que significaba para ella. Pero ella era muy consciente de lo que es la iglesia. Y fue precioso. Bueno, pues él hace lo mismo. La iglesia me necesita aquí, deja. Pero eso sí, en el Palacio Episcopal, pues ahí funda prácticamente un seminario, o también otra especie de convento, pero para servir a los demás. Y ahí, fíjense, tiene una ingente producción. Son 100 tomos los que escribe. La vida beata, Solilaquio, la ciudad de Dios, manual de la esperanza, la caridad, las confesiones. Esto le va a colocar a Agustín como el primero de los grandes padres de la Iglesia, junto a San Ambrosio. No sé si ustedes en la basílica, conocen la basílica atrás, han visto dónde está Cristo de Cellini actual, ¿verdad? Antes estaba encima del coro. Detrás del coro se abría una puerta que todavía, y para la misa, cuando la tropa estaba en el patio de Reyes, se decía la misa y estaba Cristo de Cellini durante más de 400 años. Y hace unos años lo bajaron a la iglesia y lo pusieron, según entras a la basílica, a la izquierda. Y ahí hay 4 cuadros de Claudio Coello preciosos. Son los 4 padres de la iglesia oriental: San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Basilio. Son una belleza. Entreténganse algún día si pueden ir a ver esos cuadros, porque son únicos. Sobre todo hay una capa pluvial de San Atanasio, creo que es impresionante. Pero al otro lado están los otros 4, que también son de Coello, los 4 padres de la Iglesia occidental: San Gregorio, Papa; San Ambrosio, Obispo; San Jerónimo, que traduce la Biblia;
y San Agustín, curiosamente, San Agustín y San Jerónimo están juntos. Y dicen que es profético ese cuadro porque San Jerónimo está con las vestiduras de la traducción de la Biblia, el león que tiene al lado es el símbolo de él. Y al otro lado está San Agustín y tiene en la mano un monasterio. O sea que era profético en el sentido de que primero estuvieron más de 300 años los jerónimos y ahora los agustinos llevamos ahí más de 130 años prácticamente en el monasterio. Ahí está una escena muy bonita también de San Agustín, que es una historia que cuenta que está pasando porque tenía un problema de la Santísima Trinidad. Estaba escribiendo un libro de Trinitate, que son las obras mejores que tiene él, es un tomo enorme. Yo no logré terminar, empecé a leerle 2 o 3 veces, no logré terminar de leerle, pero es impresionante. Yo estaba pensando cómo puede ser Dios, uno solo, 3 personas iguales, y dándoles el problema de la Santísima Trinidad. Y no lograba entenderlo. Y está paseando y se encuentra con el niño. ¿Qué hace el niño? Pues echando el agua del mar. Pero eso es imposible. Es imposible. Y el más imposible es que tú seas capaz de entender y meter en tu cabecita a Dios, a la Santísima Trinidad. No sabes si es cierta o no, pero es una historia que cuentan de San Agustín. Pues bien, estos 4 doctores de la Iglesia están ahí, como les decía, Gregorio, Jerónimo, Ambrosio y Agustín. Pero no termina ahí su trabajo. Realiza una inmensa labor pastoral y teológica. Se enfrenta con las distintas iglesias, sectas que había entonces. Los maniqueos, los arrianos, los donatistas, los pelagianos, que serían, pues, él defiende la ortodoxia de la Iglesia Católica. Como obispo de Hipona, pues tuvo un papel muy importante en los concilios de Hipona, de tercero y cuarto de Cartago, preside algunos de esos mismos y se alza como una de las grandes figuras de su siglo. Y todo ello asistiendo año tras año a la caída del Imperio Romano, que tras el saqueo de Roma por las tropas del rey visigodo Alarico, pues parecía que estaba condenado el imperio a desaparecer. Estamos en el año 410. En el año 426, Agustín pues nombra a su sucesor, Heraclio, con la intención de retirarse a los estudios y a la oración. Y en el año 430, Mauritania y Numidia son arrasadas, Hipona está sitiada a punto de caer bajo las garras de Genserico, rey de los vándalos y los alanos. Allí a Agustín les llega la muerte a los 75 años de edad, rodeado de sus fieles, sus amigos, y poniendo su esperanza en el cielo. Un año después, Hipona sería incendiada por los bárbaros. Es una parte de la vida de Agustín, pero, como les digo, él es santo, doctor de la Iglesia Católica, y que fuera un alma descarriada durante buena parte de su existencia, terminaría convirtiéndose con el máximo exponente del cristianismo en el primer milenio y uno de los grandes genios de la humanidad. San Agustín fue el primer esfuerzo importante en fusionar la fe y razón. Es uno de los temas que toca Benedicto XVI en una de sus catequesis. Y la filosofía y la religión. En torno a su figura pues se forma la orden religiosa de los agustinos y dio nombre a una corriente intelectual que va a influir mucho en la teología y en la filosofía del medievo, que es el agustinianismo. Pocos ejemplos hay en la historia que muevan las creencias como hizo este santo. Fijaros, en el Concilio Vaticano II, las citas que hace el Vaticano de San Agustín son casi más que todos los demás juntos. El Catecismo de la Iglesia Católica de Ratzinger, después Benedicto XVI,
pues también lo mismo. La mayor parte de las citas son de San Agustín. Bueno, de verdad sí que no es extraño porque su tesis doctoral fue sobre San Agustín. Y él era un fanático, lector de toda la obra de San Agustín. Incluso tenía un asesor agustino que ya era viejito, un profesor suyo, que había sido profesor, y ya cuando era viejo le hizo cardenal, era de Malta, y era por agradecimiento, no iba a votar porque ya pasaba de los 80 años. Y fue que cuando salió el Papa Francisco, se reunieron los cardenales en el cónclave y tuvieron 3 charlas de meditación, y este cardenal agustino, pues ya muerto, le dio la charla. Podíamos seguir con texto de la filosofía de San Agustín, lo que es el mundo, alma y Dios. Podríamos seguir también con la ética y la política de San Agustín, que es interesante. Y hablar un poquito también de Santa Mónica, pero yo lo veo difícil. Simplemente quisiera decirles una serie de frases de San Agustín que me parece que nos invita a conocer sus ideas. Pobre no es quien tiene menos, sino quien más necesita para ser feliz. Y a los agustinos dice, mejor es necesitar poco que tener mucho, en la regla. Otra de las frases, la fe es creer lo que no vemos y su recompensa es ver lo que creemos. El mundo es igual que un libro. Aquellos que no viajan solo leen una página. Haz lo que puedas, Dios no te pide más. No salgas de ti, que es la que les dije al principio, vuelve a tu interior. Interior homine habitat veritas. El interior del hombre es donde está la felicidad, es donde está la verdad. Dice, qué tarde te conocí, belleza antigua y siempre nueva. Yo te buscaba fuera de mí, tú estabas dentro de mí. Te buscaba las cosas que tú habías creado, que son gasto tuyo, pero me equivocaba porque me quedaba en ellas y no pasaba a ti que eres el creador. Es impresionante realmente muchas de este modo de pensar de San Agustín. Dice, cuida el orden y el mismo orden cuidará de ti. El amor es una piedra preciosa. Cuando no se posee, todo falta. Cuando se posee, todo sobra. 3 palabras claves. Conócete, acéptate y supérate. Errar es de humanos, perseverar en el error es diabólico. Y esta que es más práctica. La ociosidad camina con lentitud y al final todos los vicios la alcanzan. O sea, el ocio es la madre de todos los vicios, que lo conocemos nosotros. No sé si quieren que les hable de la ética política o lo dejamos más adelante, porque sí merece la pena ver un poco la filosofía de San Agustín, el pecado, ser y el hombre, y esta de ética y política que está en la ciudad de Dios y que lo escribe Agustín porque los romanos echaban la culpa al cristianismo por la destrucción del Imperio Romano. Y San Agustín lo que hace es una filosofía de la historia, una teología de la historia, de la creación hasta el momento que él está viviendo, que divide la historia en 2 partes, hasta Jesucristo, pues Cristo, que luego ha influido en los años, no sé. A ver, ¿qué preguntas tienen que hacer? ¿Qué conocen ustedes, saben de San Agustín? Porque seguramente todo lo que yo les he dicho ya lo sabían. Fíjense, los temas que toca el Papa Benedicto es San Agustín, padre de la Iglesia. San Agustín, actividad intelectual. San Agustín, armonía entre fe y razón. San Agustín, las obras de San Agustín. Quinta, la conversión y búsqueda de la verdad. Les he dicho 2 conversiones. Primera, hasta que llega, que se equivoca y se bautiza. La segunda, cuando tiene que cambiar de idea del monacato a servir, donde se debe decir. Y la tercera conversión es algo muy bonito de él. En los últimos años escribe una obra que se llama Las Retractaciones. Y
Y el Papa Benedicto XVI, tan humilde y tan sabio, pues explica lo que significan las retractaciones. Dice, la inteligencia de un hombre que sabe revisar su vida, ver los errores que ha cometido, las confesiones en su vida y la historia en la ciudad de Dios. Son los dos libros clave, aparte de los otros que ya he dicho, de Trinidad, de Soliloquio. Bueno, se me olvidó decirles, el libro más antiguo que hay en la biblioteca del monasterio del Escorial es un libro de San Agustín, no escrito por él, sino una obra de la que él escribió. Y es del siglo VI. O sea, que tiene más de 1400 años ese libro. Y es de Catequizandis Rudibus, o sea, de un catecismo, cómo enseñar a que no sabe. Y está expuesto ahí el libro ese. Tiene 1400 años ese, porque escribió el libro VI, 1400 años. Ese libro. Pues bien, las retractaciones, según el Papa Benedicto XVI, sería como la tercera conversión, en cuanto que él tiene que mirar hacia el pasado, da gracias a Dios por todo lo bueno que ha recibido y va encomendando los errores a nivel personal que ha tenido, las confesiones, y sobre todo va concretizando cosas en sus libros. Esto yo pensaba que era así, pero ahora creo que es así. Reconocer los errores no lo hace cualquiera, pero lo reconocí en muchas obras. Esto que dije ahí no me convence mucho. Creo que es de esta otra manera. Esa sería la tercera conversión y que para el Papa Benedicto XVI, el Papa para mí más humilde que hemos conocido, pues habla de la humildad de este gran santo al reconocer todos estos errores. Para mí, Benedicto XVI sería un tema precioso. De hecho, pues, le había dicho a Pepe hablar de cuál sería más interesante, si María o Benedicto XVI. Pues Benedicto XVI, cuando renuncia, no sé si hemos hablado de esto, cuando renuncia Benedicto XVI, pues es de una razón especial. Él había sido el defensor de la fe, por así decirlo, en tiempos de Juan Pablo II. Y a él le llegaban las quejas de la gente. Yo soy un convertido también a Benedicto XVI. Cuando salió me molestó, porque había, por ejemplo, obispo de Guatemala, que es Madariaga, o otros fabulosos. Y Rachi que tenía fama de ser cancerbero, de ser muy estricto y como el defensor de la fe, señalaba, decía, pero era su oficio, le había encargado el Papa eso. Pues bien, estando con el Papa, Juan Pablo II, le llegaron las quejas y él se las decía al Papa. Pero Juan Pablo II ya estaba muy deteriorado. Y a su lado estaban dos personajes importantes, el general secretario de Estado, no sé, Solano, ¿cómo se llamaba? Y su secretario particular, un polaco. Entonces, este polaco, este cardenal, eran los que dirigían la iglesia. Y por más que le decía, mira, por ejemplo, esto de los legionarios de Cristo, el fundador, que sabía las denuncias y las decía el Papa, y le decían al Papa, bueno, todos han sido perseguidos, santidad, no es tanto. Él vio que quien gobernaba la iglesia no era el Papa, eran el obispo, el secretario y este cardenal. Cuando él es elegido Papa, que ya era muy mayor, era anciano ya, y se da cuenta que no puede manejar la iglesia, que es durísimo, que le vienen problemas por aquí, problemas por allá, esto por allá, y es un hombre auténtico. Y como no puede manejar la iglesia y la han elegido para que él sea el que dirija la iglesia y presida la iglesia, dice, yo no puedo hacerlo, por lo tanto renuncio. Y que venga otro que pueda trabajar en estas cosas que yo ya me siento impotente y difícil para, en concreto el Vaticano, manejar el Vaticano era difícil, más todo lo que llegaba de todo el mundo. Así que él renuncia, es elegido el Papa Francisco, y es curioso porque el Papa Francisco ha dicho lo que ha hecho Benedicto XVI no es algo coyuntural, es algo institucional. ¿Qué está diciendo eso? Que si bien la iglesia desde el siglo XIII, que Celestino había renunciado 3 veces y lo volvieron a nombrar, porque era
benedictino o algo así. No, todos habían muerto con las botas puestas, por así decirlo. Pero a partir de ahora, con este gesto humilde de Benedicto XVI, de reconocer que ya no estaba en disposición de dirigir la Iglesia y no quería que le pasase como Juan Pablo II, que gobernasen la Iglesia quienes no habían sido elegidos para ello, renunció. Y ahí está el Papa Francisco, que por cierto le han dicho, bueno, tanto que está con la silla de ruedas y las piernas así, ¿va a renunciar o no va a renunciar? Dice, la Iglesia no se gobierna con las piernas, se gobierna con la cabeza. Se gobierna con la cabeza, no con las piernas. Bien, pregunten, a ver si hay algo que preguntar, no, pues. O comenten algo de lo que ustedes sepan, de esto que hemos hablado. Ya les digo, otro día se podría hablar más adelante, quizá para la fiesta de San Agustín, de este tema que merece la pena, la filosofía de San Agustín, el pecado y la gracia, la existencia, el ser y el no ser de San Agustín, que era de mucha influencia de Aristóteles, pero también de Platón, las ideas seminales de Platón en San Agustín. Y luego es eso, ética y política, que él escribe precisamente la ciudad de Dios para decir que no, que la cosa no va por la Iglesia Católica, al contrario, quien va a defender a Roma va a ser la Iglesia de César, no decir. Me callo.